Ya pasando al señor Jarquín, yo sí tengo que hacer una reflexión antes de presentarlo. Es que Nicaragua, y creo que sin temor a equivocarme, sería junto con Cuba fácilmente el país que menos democracia ha tenido en la historia de nuestro continente. Es algo increíble, porque cuando no era la dinastía Somoza, ahora es la dinastía orteguista. Un grito que a mí me llamó mucho la atención por su gran significado en las protestas eran Ortega, Somoza, son la misma cosa. Increíble cómo un país tan querido ha sido sometido tantas veces al yugo opresor, pero igual, antes de presentarlo, la reflexión que quería hacer es que a veces cuando uno está viendo una película de terror y ve que la víctima va corriendo exactamente donde está el villano, uno le grita, por favor, muévete a este lado, a este otro, y va directamente hacia las garras del villano. Y eso fue, digamos, justamente lo que pasó en Nicaragua 2006, cuando quienes más tenían que perder, lamentablemente no lograron, claro, estaba el boicot de algunos, pero lamentablemente no lograron esa unidad, y una persona con solamente 38% de los votos restableció un régimen como es el actual orteguista. Y esa es una constante casi a lo largo de la historia nicaragüense, es esa imposibilidad de reunir personas quizás de pensamiento distinto, pero que por lo menos comparten una agenda mínima de libertades. Y ese pasado tan doloroso, cuando uno lo ve, quizá hace difícil mirar hacia el futuro. Y lo menciono porque este libro lo que tiene en su corazón es justamente mirar hacia un futuro, una Nicaragua libre, una Nicaragua verdaderamente democrática, pero con ese pasado que tenemos de tanta desconfianza entre personas, a veces ni siquiera por temas ideológicos, porque a veces dentro de una misma ideología en Nicaragua vemos que no se pueden sentar en una mesa, es algo que se parece mucho a lo que hemos visto en otras partes. Entonces, yo comienzo siendo quizá un poquito oscuro para que sea el profesor Harkin que nos hable un poco más de lo que se está haciendo para efectivamente dejar eso de experiencia lamentable donde merece, que es en el zafacón de la historia, y que podamos seguir adelante y ver una Nicaragua democrática. Muchísimas gracias. Adelante. Muchísimas gracias, Yatzel. Antes que todo, quiero agradecer a la embajadora Bertol, quien tuvo un papel destacado en términos diplomáticos cuando cumplía la misión en la Organización de Estados Americanos. También deseo agradecer a la red latinoamericana, a todos los presentes en esta audiencia, en este foro. Obviamente agradecer a los coautores, en especial a Enrique Sainz, que fue el punto inmediato de coordinación para lograr este libro. También pues deseo agradecer a la red latinoamericana en su conjunto, independientemente de que estén o no atendiendo. A propósito de la semejanza que decía la embajadora entre las banderas de su país, Argentina, y la de Nicaragua, que ambas tienen franjas azules, celeste en el caso de Argentina y una franja blanca. Existe la historia verdadera, por cierto, de que cuando se rompió en el año 1838 la Federación Centroamericana y cada país adoptó su bandera, estaba un buque Argentina en el principal puerto del Pacífico de Nicaragua, el puerto de Corinto. Hoy, anteriormente era en las inmediaciones el Realejo,
Y entonces se tomó la inspiración de la bandera argentina para la de Nicaragua. Y realmente en la descripción que se hacía de los colores, que no existían valores cromáticos propiamente tales, se decía una franja blanca al centro y dos franjas azules como el color del cielo cuando no hay ninguna nube. Es decir, ese valor de la bandera azul entonces era más semejante porque la descripción era como el color del cielo cuando no hay ninguna nube. De tal manera pues que le agradezco mucho el que haya citado esta semejanza a la embajadora Bertol. Precisamente estaba iniciando o me proponía iniciar esta introducción a la presentación del libro con el hecho de que, y lo acaba de señalar Yatzel, de que Nicaragua no ha tenido nunca mayor democracia que en los años 90, la cual ha sido interrumpida y revertida por el régimen de Ortega. Fue la primera oportunidad democrática en toda, pero en toda nuestra historia. Hasta entonces, por ejemplo, el poder coercitivo, el poder de la policía y del ejército pasó a depender del estado de la legalidad. Hasta antes, inmediatamente antes, había habido ejército sandinista absolutamente partidario. Anteriormente, guardia somocista absolutamente partidaria. Y antes, gobiernos, ejércitos liberales y ejércitos conservadores según era el gobierno de turno. De tal manera que ese piso muy elemental del Estado moderno y democrático, que es la sujeción a la legalidad del poder coercitivo, solamente lo alcanzamos en el año 1994, cuando el ejército sandinista hasta entonces pasó a llamarse Ejército Nacional. También todos los otros componentes más elementales de un Estado moderno. Por ejemplo, nunca tuvimos elecciones que fuesen no protestadas por el perdedor en esas elecciones. Sencillamente no se contaban bien los votos. Las dos únicas excepciones en que no hubo protestas en cuanto al conteo de los votos fueron en 1928 y 1932, entonces administradas literalmente, pero absolutamente administradas por la marinería de intervención de los Estados Unidos. Mucho menos Estado de Derecho, porque siempre el Poder Judicial o la Asamblea Legislativa estaba subordinado al caudillo de turno, de tal manera que es solamente en los años 90, al ponerse fin a la guerra civil de los años 80, que nosotros incursionamos en una transición democrática. Precisamente
cuando estaba trabajando en el Banco Interamericano de Desarrollo y discutíamos para una reflexión de un libro que se llamaba La política importa, reflexionando de que las famosas transiciones a la democracia que se dieron en los años 80 y principios de los 90 en América Latina, efectivamente solamente podíamos hablar de transición democrática en Chile y en Uruguay, porque en ese sentido era recuperación de la institucionalidad y de la cultura política democrática. Para el resto de los países era muy difícil hablar de transición a la democracia, porque en el caso de Argentina, de Perú, de Brasil, repetidamente habían sido interrumpidos los procesos democráticos por golpes de Estado y sus consecuencias. De tal manera que en esos países era recuperación del proceso de construcción democrática. Y a propósito de Nicaragua, había que hacer la distinción de que recién en los años 90 iniciaba su proceso de construcción democrática. A eso es que se refiere el hecho, como lo recogimos en un libro de octubre del 2016 sobre el régimen de Ortega, que Ortega había puesto interrumpido y revertido ese incipiente proceso de construcción democrática en Nicaragua. Precisamente con motivo de las elecciones generales en las cuales del año 2016, en las cuales se excluyó de manera jurídica, no solamente de hecho, sino legalmente a la verdadera oposición, nosotros publicamos un libro que titulamos El régimen de Ortega, al cual recientemente hice referencia. Y de subtítulo pusimos en interrogación: hacia una nueva dictadura familiar en el continente, porque entonces se existía más que todo la teoría de el autoritarismo competitivo, pero nosotros con esa interrogación de hecho estábamos denominando a una verdadera dictadura. En ese libro que se publicó en octubre del 2016, que era un análisis estructural del régimen de Ortega a través de los fraudes electorales, a través del proceso de constitución de una dictadura, claramente se señala la inevitabilidad a la cual se refirió la embajadora Bertol, la inevitabilidad de la crisis. Sin embargo, que año y medio después estallara esa crisis era algo que no podíamos anticipar y que nos sorprendió a todos, porque hasta entonces con el régimen de Ortega existía una enorme complacencia nacional y una enorme complacencia internacional. La complacencia nacional era basada en varios factores. En primer lugar, recuerdan el hecho de que el régimen
de Ortega recibió una gigantesca cooperación petrolera venezolana durante 7 años, desde el 2007 hasta el 2013, que Venezuela entró en una crisis. En promedio, esa cooperación venezolana representó el 5.5% del Producto Interno Bruto de Nicaragua. El equivalente, por ejemplo, en Panamá, sería de que tuviese, en términos de los aportes fiscales que hace la autoridad del Canal de Panamá, que ese país tuviese 3 canales en vez de un canal. Esa sería la magnitud de la cifra. Y hasta antes de la pandemia, equivaldría el 5.5% del Producto Interno Bruto de Nicaragua a que Chile a alguien le regalara 45.000 y casi 50.000 millones de dólares al año. Esa es la magnitud de la cooperación petrolera venezolana, que le dio, obviamente, oxígeno al régimen de Ortega, pero también la complacencia nacional derivaba de un entendimiento en el cual progresivamente las demandas institucionales y democráticas del Consejo Superior de la Empresa Privada fue progresivamente postergada en base al crecimiento económico que se mantenía hasta el año 2018. Pero la complacencia internacional sobre todo respondía al hecho de que Nicaragua se correspondía totalmente a las prioridades posteriores al fin de la Guerra Fría de los Estados Unidos, que eran fundamentalmente lucha contra el narcotráfico y migración. La lucha contra el narcotráfico, Ortega sencillamente continuó para mejorar su entendimiento con los Estados Unidos las políticas que se habían formulado y ejecutado durante la transición democrática que había llegado desde 1990 hasta el año 2007. Y la migración le tenía sin cuidado a Ortega, porque el grueso de la migración nicaragüense está orientada hacia Costa Rica, Panamá y crecientemente España. Solamente el 7% de la migración centroamericana va hacia los Estados Unidos procedente de Nicaragua. En cambio, el 75% de los migrantes en Costa Rica proceden de Nicaragua. Es decir, esa combinación de complacencia nacional e internacional hacía que Ortega se sintiera alentado en su proceso, en su proyecto dictatorial, hasta que estalló en el año 2018 la crisis y Ortega la reprimió sangrientamente con 325 asesinatos de protestantes pacíficos. Precisamente el otro día tenía oportunidad de mencionar de que tan pacíficas eran
esas protestas contra el régimen de Ortega, que no se dio el caso de el vandalismo de Ecuador y de Chile en el año 2019. Es decir, sencillamente fueron asesinados 325 ciudadanos nicaragüenses, principalmente jóvenes. Y también hubo en esas protestas más de 2.000 heridos y 60.000 exiliados hacia Costa Rica en un primer momento, que ahora llegan a 100.000 exiliados. Este libro, el libro que estamos presentando, Nicaragua, el cambio azul y blanco, y que estamos comentando, y que le agradezco a la embajadora Bertol que lo haya comentado, es un libro sobre la naturaleza de esa crisis, la naturaleza política, la naturaleza económica, como lo señaló la embajadora Bertol, la dimensión internacional de derechos humanos, de movimientos sociales. También analiza una propuesta de reformas electorales y, en definitiva, es una apuesta muy decidida y definitiva por la solución pacífica que está demandando la oposición. El próximo año, y aquí concluyo, tendremos elecciones el primer domingo de noviembre del año 2021, y la comunidad internacional, los Estados Unidos, los países latinoamericanos, la Unión Europea, están demandando que esa salida pacífica sea a través de condiciones que reúnan los estándares internacionales para tener una elección efectivamente democrática. Y yo no tengo la menor duda, como lo apuntan todas las encuestas, que Ortega será definitivamente aplastado en cualquier proceso electoral que reúna esas condiciones. Esto es todo lo que tendría que decir Yatzel.